preguntas, así que voy a invitar acá a Rami y a Aye, que son dos estudiantes también del instituto, de la carrera de inglés, a que lean sus reflexiones. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, estamos nosotros dos acá en representación, pero hicimos el afiche también con la carrera de especial y de primaria. Nos tocaron 3 preguntas en particular. La primera dice, pero Rami que no puedo ver, ¿quiénes producen conocimiento? Nosotros quisimos movernos un poco de la idea de que solamente el docente es el que produce el conocimiento. Por eso pusimos que es a través de un intercambio, a través de la charla, de la retroalimentación entre todos, no solamente entre docente y alumno. También planteamos la otra pregunta que dice cómo se produce el conocimiento también de manera colectiva, con otros. Intentamos hacer foco en esto. Y la última pregunta dice, ¿de qué se quejan los docentes si ganan bien? Esta fue la que más nos causó gracia, porque claramente es mentira, y intentamos poner algunas características de por qué creemos que esto es mentira. Por ejemplo, hay mucha inestabilidad, hay meses que no son pagos, hay muchas veces que pasamos meses sin estar cobrando. También el hecho de que los precios suben y nuestro salario es el mismo, tenemos que hacer malabares. Muchas veces no todos podemos completar un cargo porque no hay demanda, entonces tenés que hacer lo que podés con las horas que tenés. Por eso decimos que hay mucha inestabilidad. Y no sé si agregamos algo más. Que también tenemos horas extras. Hay muchas horas extras que no nos pagan, pero tenemos que trabajar en casa, planificación, correcciones, material didáctico, etcétera, que no está contemplado en nuestro sueldo docente. Y creo que nada más. Creo que mencioné todo. No sé si alguna de las chicas que participó se quiere acercar, agregar algo, no tengo problema. ¿O Rami, querés decir algo? No, para nada. Bueno, entonces muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a leer otra reflexión. A nosotras nos tocaron los supuestos. ¿Quiénes son los estudiantes que asisten a la universidad? Hijos, hijas de trabajadores, personas de todas las clases sociales, el futuro del país, padres y madres trabajadores, extranjeros, extranjeras y ayudantes de cátedra, que de hecho no cobran, por eso son ayudantes. Y bueno, y en la otra, inventan estudiantes para cobrar más fondos. Si es así, ¿por qué hay sobrepoblación en las aulas, en las universidades? Vas a la universidad y hay alumnos sentados en el piso. Este discurso no es nuevo, ya lo conocemos. El presupuesto universitario no se basa en la cantidad de estudiantes, se basa en el año anterior. ¿Quiénes asisten a la marcha son estudiantes reales? O sea, somos todos estudiantes. No se inventa nada. Bueno, gracias. Bueno, si alguien quiere acercarse y leer, si no, sigo leyendo algunas. ¿Pasan? Bueno, genial. Ahí está. Bueno, buenas noches para todos. Nosotras partimos de la frase que dice: los pobres no están en las universidades. A partir de esta frase partimos como por dos lados. Primero, los pobres. ¿A quiénes llamamos pobres? ¿A quiénes llaman pobres, no? ¿Cuál es lo que a nosotros nos hace o no pobres, no? Bueno, comprendemos que hay pobres en las universidades, ¿no? ¿Qué hacemos con esos pobres? Con esos pobres que se plantean que van o no van. El acceso a la educación. ¿Qué hacemos con eso? Con el acceso a la educación para esos pobres. Y con la permanencia. Hay que hacer que tengan ese acceso a esa educación o los tenemos que ignorar o incluso sacar, arrebatar ese derecho. ¿Qué hacemos con la permanencia? ¿No? Bueno,
Y por otro lado, muy importante, son los recursos que se utilizan, porque no es solo hablar de estudiantes y de maestros, docentes, ¿no? No es solo hacer ese tipo de recorte, hablamos de los recursos. Gastar, ¿no? El gasto. ¿Realmente es un gasto en la educación pública o es una inversión? Habría como que plantearse, ¿no? esa interrogante. Entonces, ¿es un gasto o es una inversión? Y a todo esto surgió una frase que me parece que es la indicada, que dice, equilibrio fiscal, pero ¿a qué costo? Muchas gracias. ¿Alguien más se acerca? ¿Dónde está el parlante? Ahí. Bueno, nosotros trabajamos con 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿quiénes son los estudiantes que asisten a la universidad? Y pusimos que las personas que quieren convertirse en futuros profesionales, quienes necesitan trabajar mientras estudian y quieren tener una mejor calidad de vida, los que eligen la universidad pública por una cuestión de prestigio. Y bueno, eso la conclusión. La pregunta 2 fue, ¿se sabe en qué gastan la plata las universidades? En salario, en infraestructura, en investigación, en extensión, en comedores estudiantiles. Y también una de las compañeras del grupo comentó que, por ejemplo, en la provincia de San Luis, la universidad también paga el boleto estudiantil. De lunes a viernes los estudiantes pueden ir a la universidad, no pagan el boleto, sábados y domingos, por supuesto sí tienen, lo tienen que pagar. También otra comentó que en la ciudad de La Plata, no sé si ahora, no, eso no recuerdo si lo dijeron, en la ciudad de La Plata era la municipalidad la que pagaba el boleto estudiantil. La pregunta 3 es, ¿quiénes producen conocimiento? La comunidad educativa, los científicos y la sociedad en general, con la interacción entre las personas, son los que generan el conocimiento. La pregunta 4 fue, ¿los salarios docentes están por encima del sector público en general? Bueno, en realidad no es pregunta, ¿no? Sí, creemos que es falso. Y la quinta es, ¿cómo se produce el conocimiento? Dijimos que a través de la investigación, a través del azar también. Lili dio un ejemplo de cuando se descubrió la penicilina, que es, y también hablamos de las cuestiones que se tienen que dar a priori para que esto pase, ¿no? Porque bueno, podés estar pensando en descubrir algo si pasas hambre, si no tenés casa, si tenés un montón de necesidades básicas sin cubrir. Y bueno, hoy en día los costos de vida están elevadísimos, entonces hay que salir a trabajar y pensar menos, pareciera, ¿no? Y bueno, con la interacción con el mundo, y que las universidades públicas son las que nos ayudan a crear el pensamiento crítico. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches. Acá un grupo de primer año de historia. Analizamos estas preguntas. A ver, Sari, léesla. Bueno, la primera era de qué se quejan los docentes si ganan bien. Y hubo un debate y llegamos a la conclusión de que sea que es una construcción social que se repite a lo largo de la historia, porque desde siempre se vivió repitiendo que los docentes ganaban bien. Y no hay fundamentos para eso. Realmente es un copy-pegue de lo que venimos escuchando y nadie lo fundamenta. Y desvaloriza el trabajo docente. Aparte no sabemos lo que gana un docente hoy en día. Sí, un poquito esto de que hay una idea que está construida en la sociedad, que ya es histórico, es un proceso que viene hace años y no podemos sacar esa idea o no queremos. Como que estamos muy metidos en esa idea y no tenemos un fundamento. La sociedad que repite y repite y vive repitiendo, no nos da un fundamento válido para decir esto, y bueno, lo que decía la compañera, ¿no?
Ahora no es una pregunta, sino una afirmación. Inventan estudiantes para cobrar más fondos. También tiene un poquito que ver esto de por qué afirman esto, ¿no? Lo que, bueno, el grupo más o menos pudo charlarlo, pusimos: las universidades no reciben fondo en base a la cantidad de alumnos. Bueno, obviamente que es un debate, que se puede estar de acuerdo o no. Y la última dice, sí, es una pregunta: ¿cómo se produce el conocimiento? Quiero aclarar una cosa: aparte del grupo de historia, hay 2 docentes que nos estuvieron ayudando, les agradecemos, y también brindando el conocimiento. Dicho sea de paso, la pregunta. Pusimos que a través de la enseñanza y el aprendizaje, que es como un ida y vuelta, se produce el conocimiento del docente para los alumnos y de los alumnos para el docente también. Y en conclusión pusimos que sin educación no hay futuro, porque realmente en Argentina la universidad y la educación pública en general, tanto también como la salud, son 2 pilares importantes para una sociedad sana y buena. Y pusimos que nos quieren ignorantes. Así que nada, ¿algo por agregar? Sí, bueno, también queremos agregar como estudiantes, agradecer la formación que tenemos en el instituto, a los profesores, cómo nos están formando, cómo se involucran, porque esto no es que venimos desde el martes, sino que venimos ya semanas hablando de esto. Tratan de involucrarse con nosotros, de saber que muchos somos padres y no solamente alumnos, que estamos pensando en que nuestros hijos también van a estudiar en algún momento y que queremos eso, la educación, que sea sana, que no lastimen la educación. Gracias. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por estar presente en este momento. Bueno, lo que nos tocó a nosotros, que es algo que más vamos a destacar, es: ¿se sabe en qué gastan la plata las universidades? Nosotros llegamos a la conclusión de que los espacios educativos nos permiten preguntarnos y cuestionarnos sobre la educación, si los espacios peligran también los espacios de debate sobre la realidad. Perdón, eso no era. Voy a fallar, dijo Tuzán. Acá va la cuestión. ¿Por qué no nos preguntamos a dónde va destinado el dinero de la educación pública? Nosotros como estudiantes, también como docentes y como la comunidad, ¿nos preguntamos a dónde va todo ese dinero? Muy bien, sabemos que hay un registro de esto, pero la comunidad no se acerca a preguntar. Por lo tanto, la información no es fundamental tanto para los docentes como para los alumnos, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos preguntamos a dónde va eso? Eso es una pregunta reflexiva para cada uno de nosotros y para cada área donde se va desarrollando. Bien, una de las afirmaciones que teníamos era si la ley de financiamiento universitario atenta contra el equilibrio fiscal. Habíamos hablado sobre eso, de que no es un gasto mayor para el Estado porque ocupa el 0,14%. Algo de lo que estuvimos hablando del espacio: nosotros somos estudiantes de la carrera de enfermería. Empezamos a mitad de año la carrera porque no pudo comenzar a principio de año, se cerraron todas las carreras de salud que se iban a dar desde la Escuela de Gobierno en Salud del Ministerio, y la carrera de enfermería es la única que salió a flote, o sea, el resto de las personas que se anotaron a sus carreras no las pudieron hacer. Nosotros lo pudimos tener gracias al sindicato de salud. Entonces, un montón de las cosas que nos preguntábamos de acá, algunos compañeros o compañeras no sabían a dónde va el dinero de las universidades, estábamos preguntándonos por qué no sabemos, por qué no se generan los espacios donde nos preguntemos a dónde vale esa información y por qué no la buscamos. Y entonces sacábamos esta conclusión de que todas estas preguntas no las habríamos hecho si no estuviéramos en el espacio formativo en el que estamos. Entonces, la importancia de los espacios educativos que nos permiten cuestionarnos cosas, generar preguntas y debatir. Si los espacios de educación, cualquiera sea, primario, terciario, universitario, peligran los espacios donde las personas se puedan cuestionar qué es lo que pasa con su realidad. Eso es lo que estuvimos hablando. Gracias.
los distintos grupos están dando a conocer sus puntos de vista, que aquí se señalan. Bueno, estamos un poco cortos de tiempo, así que si les parece vamos a invitar al profe Andrés, que va a retomar todos estos conceptos que estuvimos trabajando, y vamos a ver acá algunas diapositivas en la pantalla. Y después, por último, va a hacer una reflexión la profesora Cecilia, ¿sí? Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Andrés Estefoni, soy profesor del instituto, particularmente en la carrera de psicología. Y la idea era compartir con ustedes algunas estadísticas, algunos números que ilustren algunas de las cuestiones que se están debatiendo en estos días en el ámbito público, y que interpelan algunas de las preguntas que se fueron haciendo en los distintos grupos. Arrancamos con que sin educación pública no hay futuro. La educación pública creemos que tiene que tener presupuesto. Sin presupuesto tampoco hay educación pública en el futuro. Lo que vamos a analizar a continuación es el presupuesto educativo 2025. Es el presupuesto que se va a empezar a discutir en el Congreso de acá en adelante. El presupuesto de la Administración Pública Nacional para 2024 supuso una caída del gasto público de una magnitud que es equivalente a la mayor en los últimos 40 años. No sé si se llega a ver, pero es comparable a la que hubo en el año 91, ¿sí? Inmediatamente posterior a la crisis hiperinflacionaria del 89. En 2024, el presupuesto de educación y cultura cayó un 40,2% en términos reales, mientras que la caída del gasto para la Secretaría de Educación fue del 42,99%. Esto supone más que el doble del gasto total, de la reducción del gasto total que se hizo en el presupuesto nacional. Algo importante que nos parece resaltar es que este presupuesto incumple con los objetivos establecidos por algunas leyes, entre ellas la Ley de Educación Nacional del 2003, que sancionó que el piso mínimo que se debía destinar a la educación era del 6% del PBI. También la Ley de Educación Técnico Profesional, que es la que rige para el instituto, que establece un fondo no inferior al 0,2% de los ingresos corrientes del presupuesto. Lo mismo con la Ley de Financiamiento para Ciencia y Tecnología, que prevé un mínimo del 1% para el 2032. Como decíamos, se incumplen algunas leyes, entre ellas la Ley de Educación, y esta es la del 6% del PBI, que como vemos, desde el 2006 ha ido incrementándose, y desde el 2010 se mantuvo más o menos en el promedio, cercano al 6%, pero que ya a partir del 2022 comienza una caída muy fuerte y que se continúa en el presupuesto 2025. Acá vamos a ver algunos detalles del presupuesto, que tiene una caída global del 38% en términos reales. El presupuesto universitario para 2025 va a caer un 29% si se aprueba el presupuesto. El programa de innovación, desarrollo y formación tecnológica, un 66%. Las acciones de formación docentes, lo que nos forman a nosotros los docentes, un 63%. El programa de infraestructura y equipamiento, un 71%. El fortalecimiento edilicio de los jardines, un 69%. Las becas Progresar, una caída del 63%. Y además se eliminan los presupuestos para Conectar a Igualdad, el fortalecimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y el programa de comunidades, de fortalecimiento de las comunidades educativas.
Algunos de esos detalles los vamos a tener a continuación. Por ejemplo, la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es prácticamente total, se va a reducir el 98% si se lo compara con 2023. El Fondo de Incentivos Docentes es la compensación que recibíamos, porque ya tampoco funciona, los docentes como compensación salarial por la por el bajo monto de los salarios. A continuación se detalla que no va a haber presupuesto para el programa Conectar Igualdad, el que repartía computadoras entre estudiantes secundarios. Se elimina también, como decíamos, el fortalecimiento territorial y el acompañamiento a organizaciones educativas y aquellos programas que fortalecían a los centros de estudiantes y a las cooperadoras escolares. En cuanto al programa 29 de gestión educativa y políticas socioeducativas, es el único que aumenta un 15%. Este es el programa que atiende los comedores escolares. Como decíamos también, el programa de fortalecimiento de la educación sexual integral no cuenta con presupuesto en 2025 y en 2024 la ejecución de ese presupuesto fue del 0,3%, es decir, que no se han desarrollado acciones en este campo. La otra reflexión que se nos presentaba era: sin educación pública no hay futuro, con inclusión social. Aquí vamos a tratar el tema que ha sido muy candente en los últimos días, sobre quiénes son los usuarios de la educación pública en Argentina. En los últimos 150 años, y este es el gran legado de la educación pública, la tasa de escolarización, es decir, el porcentaje de la población que asiste efectivamente a la escuela sobre el total de la población del país, no dejó de crecer. Lo vemos en el gráfico. Pasamos de una extensión de 2 años de permanencia en 1870 a un total de 11 años en 2020. Esto se debe fundamentalmente al rol principal del Estado y a la garantía del acceso a los niveles por parte del Estado. ¿Está? Producto de la mayor difusión de la educación secundaria, que ha sido sancionada como obligatoria recién a partir de 2006 y universitaria, las desigualdades en la educación han ido bajando. En 2003, los jóvenes de entre 21 y 30 años provenientes de los sectores más ricos tenían 5 años más de educación promedio que aquellos hogares más pobres. 14 años de educación escolarizada contra 9. Para el 2023 esa brecha se redujo a casi 3 años de diferencia, 14 contra 11,1. Para 2023, en el nivel primario, las escuelas incluyeron al 68% de los quintiles 1 y 2, que es el 40% de los más pobres. Quintil es una división que se hace de la sociedad en 5 partes, 20% cada una. Es decir, el quintil 1 y 2 corresponden al 40% de la población de menos ingresos. Para el nivel secundario, en 2023, las escuelas incluyeron al 66% de los sectores más bajos, del quintil 1 y 2. Mientras que las escuelas privadas lo hicieron, pero en un 30%. Lo que van a ver en el gráfico es la comparativa, ¿no?, de el impacto que tiene la educación pública en los sectores de menores ingresos. Para 2023, el nivel superior, las universidades públicas incluyeron al 28% de los quintiles 1 y 2, es decir, del 40% más pobre, mientras que las universidades privadas solo el 14%. En 1996, el 8% de los estudiantes universitarios correspondía al quintil 1, es decir, al 20% más pobre de la población. En 2023, esa cifra se incrementa al 21%. Si sumamos el quintil 1 y 2, llega al 55% de los estudiantes más pobres. En el nivel superior, que es el que nos toca, universitario incluido y terciario, ese porcentaje en el 2003 era del 31% y en el 2023 es del 42% si sumamos los quintiles 1 y 2. Es decir, que la cobertura es muy amplia. Aquí se nos presenta una pregunta: ¿por qué, si la universidad pública es gratuita desde el año 49,
hay muchos estudiantes de primera generación. Bueno, eso tiene que ver en parte con el carácter restrictivo del nivel secundario. Ahí vamos a ver algunos datos. En 1970, no hace tanto tiempo, 50 años, 40% de los adolescentes entre 13 y 17 años asistían al secundario. Solo el 40%. En la actualidad, en 2016, ese porcentaje asciende al 90%. Es decir, el nivel de cobertura es prácticamente absoluto. Otro de los factores que implican que haya muchos estudiantes de primera generación es la expansión de la universidad, que también es reciente. Para 1945, por ejemplo, había 47.000 estudiantes universitarios en todo el país. Para el año 2000 había 1.400.000 y en la actualidad, en 2021, hay 2,5 millones, que es un número bastante alto para la perspectiva histórica. ¿Cuáles son algunos de esos factores que influyen? Bueno, por ejemplo, los estudios de cercanía, las universidades o centros de formación de cercanía, que están cerca de los lugares donde vivimos. Por ejemplo, el instituto en 9 de julio, ¿sí? Lugares que nos forman y que nosotros no nos tenemos que movilizar. El incremento muy fuerte en estos datos se produjo por las universidades del conurbano. Ahí ven las tablas para cada una de ellas, como el ascendente es muy pronunciado en todas. Por último, hay un montón. Un montón más que. Sin educación pública y salarios dignos para los docentes tampoco hay futuro. Lo que vamos a ver a continuación es una placa donde la comparativa se da entre los salarios a marzo de 2024 respecto a los salarios a marzo de 2015. Un maestro con jornada simple con 10 años de antigüedad en promedio perdió un 66% del salario. Entre 2015 y 2024, 66% de salario promedio en el país. En la provincia de Buenos Aires es un poquito menor, 47%. El poder adquisitivo de los docentes ha decrecido significativamente. Ahora sí, la última, prometo. Sin educación pública y técnico profesional no hay futuro. Este es el nivel que nos toca a nosotros en el instituto. De vuelta, la evolución histórica ha sido una ampliación progresiva del nivel. En 1970, respecto de la población total del país, el 1% asistía al nivel terciario. Actualmente, para el año 2021, es el 8% de la población total del país. Y vamos al presupuesto para el nivel terciario. Como decíamos, la ley establece que tiene que ser un 0,2% del presupuesto total de ingresos del Estado. Hasta 2015, el financiamiento del Fondo Nacional se correspondía a 0,17% de los ingresos corrientes. En 2004 se cumplió con la meta del 2009, y actualmente en 2025 se van a destinar 32.910 millones de pesos, que, como ven en el gráfico, es una caída estrepitosa del presupuesto. Gracias. Bueno, y ahora sí, a modo de cierre, un poco retomando lo que cada grupo fue poniendo en común y todos estos datos que nos brindó Andrés. Bueno, en principio, volver a recordar por qué la clase abierta del instituto. Nosotros somos formadores de la formación docente y técnica de la ciudad, que tiene un fuerte compromiso también, o debe tener, o refuerza el compromiso con una formación en torno a la ciudadanía, al conocimiento y también a la solidaridad. Por eso hoy nuestra solidaridad y nuestra preocupación con la educación nacional, ¿no? Con la educación pública universitaria. ¿Y por qué con la educación pública universitaria? Algunos datos se estuvieron diciendo hoy. De el año 90, durante el gobierno de Menem, el Estado se fue desresponsabilizando de la educación pública de nivel
inicial, primario y secundario y transfirió los servicios educativos a las provincias. El único nivel que ha quedado en manos del Estado Nacional es la universidad pública, ¿sí? El nivel universitario. Eso implica que hoy nos paremos de frente a decir que no estamos de acuerdo en avanzar hacia una desresponsabilización del Estado en torno a la educación pública, porque eso significa una manera de privatizar la educación, ¿sí? De transferir a manos privadas y que recaiga sobre los individuos la posibilidad de educarse. Entonces es una manera de solidarizarse con los estudiantes hoy, con los docentes universitarios y también para dar un posicionamiento que la educación pública en Argentina es patrimonio de la sociedad argentina. Y tiene que ver con un recorrido histórico profundo. Nosotros, desde que se conformó el Estado argentino, una de las apuestas del Estado argentino, más allá del modelo de Estado y demás, fue hacerse cargo de la educación, ¿sí? A través de diferentes marcos normativos a lo largo de la historia, el Estado argentino se ha ido haciendo cargo y ampliando la educación, y no solo, sino a base de movilizaciones, de lucha docente, se fue ampliando el derecho a la educación, que hoy vemos por los datos quienes asisten, y a principios de siglo, no sé, la educación universitaria era para los hijos de las élites. Y con un fuerte posicionamiento acerca de que la educación universitaria es un derecho y es una oportunidad para el ascenso social, ¿no? De movilidad social, como que los argentinos y las argentinas estamos convencidos que la universidad es una posibilidad, es una oportunidad para que los ingenieros de nuestro país no sean solos hijos de ingenieros, sino también que un ingeniero sea hijo de un padre albañil. Eso es una convicción fuerte que no tiene que ver más con los partidos políticos y nada, sino que tiene que ver con algo que los argentinos y argentinas tenemos como patrimonio de nuestra sociedad. Los marcos normativos, como mencionó Andrés, los marcos normativos actuales protegen a la educación pública y entonces es ahí nuestro lugar de batalla, ¿no? Defender las leyes que tenemos actualmente y avanzar en la ampliación de derechos y no en la restricción de derechos. Hoy, nuestro Instituto de Formación Docente, al Instituto de Formación Docente, que estamos aquí presentes, asisten 495 estudiantes de la ciudad que tienen la posibilidad y que creen que la educación y sostienen y tienen el derecho a tener un futuro mejor. A formarse en su personalidad y para el mejor desarrollo de nuestra sociedad. Por ellos y por toda la educación pública es que damos nuestro apoyo. Bueno, gracias. Voy a estudiar el crucero. Bien, bueno, de esta manera cierra esta clase abierta. Bueno, gracias a los profes que estuvieron explicando y reflexionando y les agradecemos a toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes del instituto, a los estudiantes de la carrera de enfermería y a la comunidad de 9 de julio que se acercó y les pedimos que estén atentos porque el día 29 va a haber otra movilización, todavía no sabemos